Ya. Bueno, cualquier cosita, duda o consulta o alguna sugerencia, me la pueden decir al chat o abren el micrófono y bueno, así quizás es más fácil igual. La clase de hoy vamos a hacer los principios de ecología, más bien casi vamos a abarcar la mitad de los contenidos de este bloque. Sin embargo, a la vuelta vamos a hacer la vuelta de vacaciones, lo que falta y un repaso. También sería bueno que a medida de esta o la siguiente clase me fueran escribiendo cuáles son los contenidos que quizás les gustaría repasar para tenerlos en consideración ya más al final de este semestre que estamos ahora. Bueno, eh, como concepto de la ecología es una ciencia que estudia nuestro medio, lo que nos rodea, los factores bióticos y abióticos. Y como un todo, a esto le podemos llamar biosfera. Biosfera es también un significado, también puede ser de planeta Tierra, de este todo, de este ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, compuesto por tres dimensiones principales: la litosfera, la hidrósfera y la atmósfera. Como su nombre lo dicen, igual son bien deducibles con respecto a qué se refiere a cada uno. La litosfera abarca más que nada los cuerpos sólidos, los cuerpos de tierra, tanto ya sea del fondo marino como en el cual estamos nosotros hoy en día viviendo. Tiene que ver también con la interacción entre las placas tectónicas, eh, el manto y también su vínculo estrecho que tiene con todos los sistemas volcánicos que regulan de cierta manera también muchos procesos naturales del planeta. Por otra parte está la hidrósfera, que es la que más abarca los cuerpos de agua del planeta, ya sean ríos, napas freáticas, napas subterráneas, océanos, mares, lagos, eh, y también sus interacciones entre ellos y los procesos en los cuales están inmersos, como puede ser el ciclo de agua. Eh, la- el agua también es muy importante para regular los procesos de descomposición de la materia orgánica en suelo, de la materia orgánica en plantaciones. Además de ser un hábitat que alberga mucha vida para muchas especies que, que en su mayoría hoy en día no conocemos mucho, puesto que los océanos son un lugar donde no conocemos mucho de él. Por otra parte está la atmósfera, que es todo este segmento gaseoso de nuestro planeta, en el cual podemos encontrar eh, subsegmentos en ellos donde tienen distintas características. No voy a entrar mucho en detalle en esto de la estratosfera, eh, porque no es relevante la verdad para los contenidos de la prueba y para lo que vamos a ver hoy. Sin embargo, cumple también funciones vitales para nuestro funcionamiento, tanto humano, de plantas, de animales, de insectos, de bacterias, y también corresponde a estos tres, la biosfera en sí, corresponde a un lugar que entrega hábitat, que es hábitat para nosotros. Por esto, vamos a definir lo que es hábitat. Es un espacio físico en el cual se encuentran las condiciones ambientales necesarias para que un organismo, una especie, una población o una comunidad pueda vivir, reproducirse y perpetuar la especie en el tiempo. Estas hábitats tienen distintas características según sus condiciones ambientales. Como condiciones ambientales me refiero a factores bióticos y abióticos, es decir, a factores que intervienen teniendo una vida de por sí, una vida intrínseca y factores que son más bien inertes. Como es de suponer, existen similitudes que son elementales en muchos tipos de hábitats, como se puede ver en la sabana o en los hábitats de coral, se pueden encontrar a lo largo de todo el planeta con similitudes pequeñas, pero que
finalmente, en esencia son lo mismo, y se definen como grandes tipos, pueden ser bosques, pueden ser selvas, puede ser la sabana, pradera, hábitat marítimo, etcétera, hábitat más montañoso. Y se diferencian gracias a estas combinaciones bióticas y abióticas o condiciones ambientales, como también las características climáticas, ambientales, geográficas que definen el medio y su capacidad de sostener la vida. Eh, ¿Tienen alguna duda hasta aquí sobre el concepto de hábitat? Ok. Bueno, de esta misma forma en que se diferencian estos grupos grandes de hábitats donde se pueden encontrar condiciones climáticas eh, similares, la capacidad que tienen de sostener vida también de cierta manera va a ser un poco específica y va a dar pie a que se asienten especies específicas y que puedan tener su mayor tasa de metabolismo y de reproducción en ciertos lugares, dependiendo de sus condiciones. Para esto nace el concepto de nicho ecológico, que es la ocupación y función de distintas especies de animales y vegetales que habitan en un determinado lugar físico o hábitat. Relaciona la interacción de las especies con su medio, otorgándole características específicas que facilitan el desarrollo de la vida en dicho lugar. Es decir, en el hábitat donde se encuentra el pájaro que está arriba, no podría subsistir el pájaro que está abajo, debido a la forma que tiene la flor y de la manera en que ha evolucionado este pájaro para tener esta forma en su pico. Si pueden, bueno, no sé si tengo, no puedo poner puntero aquí, pero se ve igual claramente. La, Algo que tiene que ser necesario para que un lugar se considere un nicho ecológico de una especie es que estas distintas funciones de todos estos actores que juegan un rol fundamental en los procesos de la vida tengan una convivencia sana que no genere competencia y permita a todas vivir y subsistir y perpetuarse por el tiempo. De aquí, a lo largo de la historia de la biología, se han intentado eh, definir de distintas maneras, bajo distintas perspectivas, el concepto de especie. Encontramos estos tres conceptos. Tenemos el concepto biológico, que es en que todos los organismos individuales de una población generalmente reproducen en su madurez y generan crías fértiles. Esta es una definición propuesta por Meyer. Sin embargo, esta tiene una contradicción súper válida, que es la creación de híbridos. Por ejemplo, la cruza entre un caballo y un burro genera una mula, la cual es un descendiente que hasta una parte de la definición del concepto biológico lo aplica. Sin embargo, las mulas no son fértiles. Por lo tanto, esta descripción no aplica para todas las especies. Por otro lado, está el concepto morfológico, que es la población de individuos que comparten rasgos morfológicos similares. Con rasgos morfológicos me refiero a la forma de tener el cráneo, a la forma de emitir sonido, a la forma de desplazarse. Sin embargo, existen unas especies que se llaman especies crípticas, que se podría evidenciar con el caso de las mariposas que vemos en la imagen, que en su estado larvario sí podemos claramente identificar que son tres especies distintas. Sin embargo, en una etapa más adulta, ya cuando se convierten en mariposas, por lo general es muy, muy fácil equivocarse y pensar que es la misma especie, por lo que estas especies crípticas necesitan de un monitoreo o de una corroboración genética para poder entender si es que corresponden o no a la misma especie. Por lo tanto, el basarse en la morfología como un criterio para definir especie también estaría erróneo.
Actualmente, y la más aceptada, es la del concepto filogenético, que se refiere a una población monofilética que comparten un rasgo diagnosticable. Es decir, tenemos aquí en la imagen de la izquierda una especie ancestral que a eso se refiere con una población monofilética, es decir, que tiene un ancestro en común, que da origen a dos especies, que se diferencian entre sí, pero tienen un ancestro en común. En la actualidad, eh, estos son los conceptos que idealmente abarca una definición de especie, que es la concordancia entre rasgos de secuencia dentro de un locus genético, la concordancia en un patrón genealógico utilizando múltiples loci. Estos múltiples loci son marcas genéticas que uno puede encontrar en mitocondria y en el ADN, o sea, en mitocondria y en el núcleo celular. Concordancia con patrones biogeográficos. ¿Saben a qué se refiere con patrones biogeográficos? Patrones biogeográficos se refieren al asentamiento de estas especies en lugares determinados, en hábitats que sean similares. Donde los leones solo se asientan en la sabana y en lugares de ese estilo, pero un león no podría vivir, o muy probablemente le costaría mucho sobrevivir en un bosque o en un hábitat costero. A eso se refiere con los patrones biogeográficos, que sumado a su condición de parentesco genético, deben tener un parentesco en sus patrones biogeográficos, en la forma que tienen de migrar las aves, los insectos también, en las formas en que tienen de desarrollarse. Ya vamos a ver un poquito más adelante la forma que tienen de interactuar tanto entre ellos como población y con el resto de su hábitat. También tienen que haber rasgos morfológicos, que como explicaba anteriormente son rasgos físicos similares. Para continuar vamos a repasar un poco lo que son los niveles de organización ecológica. Anteriormente estuvimos viendo los niveles de organización molecular, biológica, que es la célula, los organelos, y así hasta una mayor complejidad. En ecología también se puede ver desde el mismo punto. De hecho, están todos interrelacionados. Primero, y el nivel de organización ecológica más básico corresponde al individuo. Luego la población, la comunidad, el ecosistema, el bioma y la biosfera. Que como les mencioné anteriormente, la biosfera es el elemento más grande en el cual se desarrolla la vida que nosotros conocemos. El individuo, un ser o organismo que vive, que puede ser vegetal o animal y es considerado de manera independiente en relación con los demás individuos de su especie. La población se refiere al conjunto de individuos de una misma especie que viven e interactúan en el mismo hábitat. Las interacciones pueden ser tanto positivas como negativas. La comunidad ya cuando existe un conjunto de poblaciones de distintas especies que viven e interactúan en el mismo hábitat. El ecosistema, el espacio físico en donde se desarrolla la vida de esta comunidad, sumado a sus características bióticas y abióticas. Luego les mencioné que existían tipos de hábitat. Cuando se encuentran una gran cantidad de hábitats con condiciones similares, a eso le vamos a llamar bioma. Bioma. Creo que, no estoy seguro la verdad, pero creo que se consideran 5 biomas o 7 biomas a lo largo de todo el planeta. Por lo que igual es una definición muy general y que por lo general no aplica al momento de querer estudiar ecología o estudiar ciertas especies. Para eso se necesita un poquito más de especificidad. Luego está la biosfera, que como mencionaba anteriormente, es el conjunto total de los ecosistemas y sus interacciones.
Bueno, entendiendo ya los niveles de organización, vamos a repasar un poco lo que son las interacciones ecológicas, las interacciones entre los individuos y de distintas o de igual especie. Hay dos dimensiones grandes: interacciones de carácter intraespecífico e interespecífico, es decir, con individuos de una misma especie y con individuos de distintas especies. Las intraespecíficas están asociaciones familiares, gregarias, estatales y coloniales. Estas son interacciones más bien de carácter positivo y la territorialidad de carácter negativo. Las asociaciones familiares pueden ser de distintos tipos, pueden ser patriarcales, matriarcales. Las gregarias son cuando el estilo de vida de las especies conviven por un largo periodo de tiempo, es decir, la madre y el padre o los individuos parentales se quedan con sus crías y juntos luchan por la búsqueda de recursos y la supervivencia. Las estatales pueden ser el funcionamiento de las abejas o de las hormigas, en las cuales existe una jerarquización de las funciones y finalmente así es su funcionamiento. Por otra parte están las interespecíficas, donde también existen resultados positivos o negativos tras la interacción. Entre ellas se encuentra el comensalismo, el mutualismo, la simbiosis, la protocooperación, el amensalismo, el parasitismo, la competencia y la depredación. Las relaciones intraespecíficas, como mencioné, hay algunas que favorecen la cooperación, es decir, que son positivas para la especie, y otras que favorecen la competencia, principalmente por los recursos, por la reproducción. ¿Por qué creen que puede haber una competencia por la reproducción? ¿Cómo se puede generar algo así? Por la cantidad de crías. Es un poco antes de eso. Es porque muchas veces, claro, aquí el compañero o compañera Carita Feliz menciona por la densidad poblacional de la especie. Puede darse el caso en que existan pocos machos o pocas hembras dentro de un hábitat y como instinto natural en una etapa generalmente la etapa de madurez, los individuos, los seres vivos buscan reproducirse, tanto sean vegetal como animal. Y para esto necesitan de- del otro sexo. Otro caso es que sea una reproducción asexual, que es como sucede con las relaciones coloniales, eh, donde se pueden generar colonias homomorfas que tienen relación con la generación de individuos similares, que, que de cierta forma colonizan un territorio y favorecen su cooperación. O la generación de colonias de distinta morfología. También por la dominancia social tiene que ver con la territorialidad. Con, generalmente pasa con la mayoría de felinos, con algunos animales acuáticos también. La dominancia también se puede dar en los bosques. En, por lo general se dice que existen especies tolerantes e intolerantes al sol. Por lo general en los bosques ocurre mucho que bajo los árboles más grandes se genera una sombra,
producto del dosel. El dosel sería esta cobertura arbórea que dejan los bosques. Y esto va a dar pie para que haya una dominancia social de especies tolerantes a la sombra. Y las especies que necesitan de luz solar para sobrevivir en estado de plántula que se encuentran por debajo de este dosel, probablemente mueran o sean consumidas por herbívoros. Aquí puse un cuadrito de resumen de las interacciones interespecíficas, en las cuales tenemos el mutualismo, que es obligado, que ambas poblaciones se benefician o ambos individuos se benefician tras su interacción y deben hacerlo. La protocooperación cuando no es obligado, pero sin embargo pueden obtener un beneficio extra por hacerlo. La competencia es cuando existe una competencia de uso y búsqueda de recursos. Eh, y finalmente se termina inhibiendo una población. Eh, una población por lo general puede subir su densidad poblacional y la otra disminuirla considerablemente, incluso hasta tener que migrar o morir. ¿Hasta el momento tienen alguna duda o sugerencia? Si es que, no sé, mi voz es muy fome o voy muy lineal. Ah, ya, voy a ir más lento, güey. Estábamos en competencia. Luego el neutralismo, que es finalmente nada, no hay, o sea, finalmente lo que haga un individuo no le afecta a la otra, así que pueden convivir haciendo todas sus necesidades sin la necesidad de molestar al otro. La depredación, que como su nombre lo dice, se puede inferir fácilmente de su nombre y es comerse uno al otro, ya sea eh, animal con animal o animal con planta. Finalmente es el basarse de otro para alimentarse. Y eso tiene una relación inversamente proporcional en su densidad. Mientras más se comen a una especie, su densidad va a bajar y la otra va a subir, hasta que llegue un momento de meseta donde no existan más, donde tú un, un león que se coma muchas liebres o muchos leones que se coman muchas liebres van a estar contentos, van a decir, oh bacán, tengo mucha comida, así que me voy a reproducir, voy a asentar mi especie aquí, pero va a llegar un punto donde van a sobreexplotar ese recurso, tal cual como lo hacemos nosotros los humanos, pero con todos los recursos del planeta. Y llega un punto donde esa capacidad de carga del ambiente va a ser insuficiente, va a empezar a bajar tanto la biodiversidad de todo el ambiente como también la biodiversidad genética del mismo león, porque no va a poder reproducirse. Y al reproducirse hay un proceso que se llama recombinación genética, que es donde se mezclan distintos rasgos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Parasitismo. Eh, Existe un ser hospedero y un ser parasitoide o parásito, en el cual entre su vínculo el ser parásito se ve beneficiado de esta interacción mientras que el hospedero no. Y no necesariamente lo mata, a diferencia de los parasitoides, que son unos parásitos que viven y en un momento específico de su vida sufren una metamorfosis que acaba con la vida de esos hospederos. Existen varios videos eh, donde se puede ver esa metamorfosis, son fuertes igual, pero son, bueno, si quieren que ponga material así más, que permitan explicar estas cosas, que se puedan ver de manera gráfica, eh,
me pueden decir igual para prepararlo para la siguiente clase. Creo que esta es de las materias en la que más se puede hacer eso. Luego el comensalismo, que es cuando en su interacción uno se ve beneficiado y el otro se ve de manera neutra. Y el amensalismo puede ser también un ejemplo de lo que le decía anteriormente, de la sombra que provoca el dosel de las plantas frente a las plantas más pequeñas que se encuentran por debajo que necesitan de la luz del sol. Esto puede suceder también, hay muchos hongos que cuando se asientan en los suelos de los bosques o donde estén, tiran esporas que acidifican mucho el suelo, y eso, el acidificar es que suba mucho su pH. Por lo cual las plantas no pueden crecer, entonces se ven inhibidas. Luego tenemos los mecanismos de evolución. De los mecanismos de evolución podemos encontrar la mutación, la recombinación genética, como les mencioné anteriormente, la deriva génica, el flujo genético, la migración y las barreras geográficas, y la selección natural. La mutación es un proceso por el cual en las etapas reproductivas, de donde se está gestando un nuevo ser, ocurren anomalías durante el proceso que pueden generar, ponte tú en la foto que está aquí, polidactilia, en la foto de la radiografía de la mano, que es una mano con 6 dedos. Esto no siempre tiene que presentar una anomalía, o también puede ser con la foto de la flor, en la cual se ve una anomalía también, una anomalía en su fenotipo. Fenotipo, aquí hay una pregunta de compañero, compañera. En el caso de los perros, cuando tiene garrapatas sería parasitismo, pero hay algunos que cuando tienen muchas garrapatas pueden morir desangrados, o eso sería parasitoide. Em, Eso sigue siendo parasitismo, el caso de las garrapatas con los perros, esa interacción. Si existen muchos garrapatas en un perro, probablemente muera de manera indirecta de la garrapata. No es que la garrapata lo, lo mate, por así decirlo, por un proceso de metamorfosis o por un proceso de que tienen que tomar algo que sea vital para la vida del perro para ellos cambiar, sino que como al ser muchos, toman mucha sangre, realmente se desangra. Pero tiene que ocurrir una metamorfosis, tiene que ocurrir un cambio en la garrapata, donde uno sé, la garrapata, para que fuese parasitoide, tendría que chupar sangre, y en un momento oportuno, como, no sé, que le salga más piernas o que le salgan alas, que cambie de un estado. ¿Se entiende la diferencia? No es tampoco que a las garrapatas les vayan a salir alas y esas cosas. Bueno, eh, de nada. Por otra parte también está la recombinación genética, que es cuando existen estos procesos, es un proceso que se da al azar, que se da cuando los gametos se unen y las células reproductivas con la mitad de la cantidad de ADN de cada individuo como tal se recombinan y forman una cría o varias crías. Está la deriva génica, que es el estudio de esta recombinación genética, pero a lo largo de muchas generaciones, a lo largo del tiempo, cómo va cambiando esta genética. La genética también se ve involucrada por factores ambientales en procesos de especiación, que es cuando el ambiente otorga ciertas condiciones en la cual eh, los rasgos genéticos salen a flor. Es decir, hay rasgos que son dominantes y otros rasgos que son recesivos. Ha ocurrido en muchos casos donde rasgos recesivos salen
a la luz, por así decirse, en condiciones extremas o en condiciones desfavorables si es que el rasgo dominante estuviera muy presente. Entonces esta deriva génica estudia eso, cómo va haciendo esos cambios en largos periodos de tiempo, porque no solo evolucionan los seres vivos, los seres inertes, los seres abióticos también pasan por procesos no de evolución como tal, pero sí por distintos procesos, ya sea degradación, unión de moléculas, captación de carbono en el suelo, eh, también están en constante interacción, solo que no se entiende de la misma manera porque tienen un funcionamiento muy ajeno al nuestro. Entonces lo vemos desde una óptica más física o química. Es difícil igual darle vida a algo que no lo tiene según nuestra concepción. Luego está el flujo genético, que tiene que ver también el flujo genético con la migración y con esto también que yo les comento de que el ambiente un poco también regula los rasgos genéticos que ahora van a subsistir eh, desde una óptica genética. Desde otro, desde la selección natural, es la misma idea, pero desde una óptica de comportamiento, de adaptabilidad más allá de lo genético, sino de la viveza, por así decirlo, que tengan las especies para poder subsistir y, y perpetuar su especie en el tiempo en condiciones favorables o desfavorables. Aquí están las definiciones de los mecanismos. La mutación, cambios en el ADN o en los cromosomas, los cromosomas son donde se encuentra el ADN en el núcleo celular muy comprensado, en estructuras que se llaman cromatinas. Estas cromatinas se envuelven en proteínas, eso también lo vamos a ver más adelante, sí, que producen anomalías o cambios fenotípicos. Cambios fenotípicos una expresión fenotípica es la expresión del ADN en un cuerpo como tal. O sea, yo tengo un fenotipo de pelo oscuro porque mis genes lo dicen así. Entonces, el fenotipo es que me vea con pelo oscuro y el genotipo, no sé, será una combinación de nucleótidos específicas que codifiquen a mi pelo oscuro. O toda la gente de pelo oscuro, ¿no? La recombinación genética, proceso biológico en el cual el ADN de los progenitores de un individuo se recombina al azar. Importante, este es un proceso que ocurre al azar. No, no es que las especies puedan elegir cómo quieren que salga su cría, a menos que sea en un laboratorio y sea más turbio. Deriva génica es un mecanismo de la evolución en las frecuencias alélicas de una población y cambian a lo largo de varias generaciones debido también al azar. Flujo genético y la migración. Flujo de individuos a lo largo del espacio físico implica un flujo del material genético y su recombinación, sumado al cambio de hábitat que promueve la diversidad genética y la adaptabilidad de la especie. También se encuentran las barreras geográficas que responden a limitaciones de movimiento o acceso a recursos por parte de los seres vivos debido a condiciones abióticas desfavorables. Esto se puede ver reflejado en, para ejemplificar esto. Tú puedes tener una población de roedores con tal característica en una isla y de otra de roedores en una isla cercana con características totalmente distintas y que juntas podrían recombinarse genéticamente y hacer una especie y perpetuar esa misma especie pero con mucha mejor adaptabilidad. Sin embargo, debido a la barrera geográfica que significa el mar o el río que esté de por medio, no puede ocurrir ese proceso. También eso puede suceder con la comida. No necesariamente tiene que ser una isla, puede ser incluso las carreteras, las ciudades, la bulla que metemos nosotros. Eh, por lo general, las barreras geográficas en la actualidad corresponden más que nada a un factor antrópico, a un factor humano, porque hemos colonizado, la verdad, todo el planeta.
y los espacios que quedan prístinos o virgen, por los cuales los animales se pueden desarrollar, es muy escaso. Y estas barreras geográficas por lo general ya no significan, ya no son un problema, o son un mal menor, por así decirse. La selección natural es el hábitat donde se desarrollan los seres vivos. Este hábitat va a poner las condiciones y los más fuertes, fuertes entre comillas, sobrevivirán ante la constante lucha por los recursos finitos del lugar. Bueno, ahora vamos a ver los efectos, un poco de los efectos de la actividad humana en la biodiversidad y en los ecosistemas. Eh, la biodiversidad es un concepto que se refiere a, a una diversidad en el componente biótico de esta biosfera, a, a tomarle, a que tiene un valor intrínseco cada insecto, cada bacteria, cada interacción, porque tienen también un servicio ecológico. El servicio ecológico es lo que le presta al hábitat de donde está y puede continuar con otros procesos. Finalmente todo está conectado y todo es necesario. Y esta pérdida de biodiversidad no solo le hace mal al planeta, sino que nos hace mal a nosotros también, porque somos parte de esta biodiversidad y no lo estamos entendiendo. Eh, Estas consecuencias de esta actividad humana es la degradación, la erosión y fragmentación de suelos. La degradación y la erosión de los suelos y la fragmentación de suelos se da tanto por la creación de áreas urbanas, por el uso de los suelos para agricultura, pero en un exceso, es decir, no respetar los tiempos que tienen los suelos de volver a estar fértil nuevamente y seguir plantando y seguir sacándole el provecho económico a algo que es de todos. Todas estas decisiones de producción, consumo y distribución de los bienes que todos nosotros disfrutamos, eh, primero, estos recursos día a día se extinguen, la biodiversidad también día a día se está extinguiendo hasta puntos en los que es muy difícil recuperarlo, en su mayoría. La mayoría ya no es recuperable. Y esto está generando una crisis ambiental. Y como se pueden ver en las imágenes, hay distintos tipos de cómo se evidencian estos efectos negativos. Mm, Se ven aquí un criadero de vacas, probablemente sea de vacas lecheras. No sé si sabían ustedes, pero las vacas lecheras primero son transgénicas, es decir, están modificadas genéticamente y dentro de su proceso a la madre se le quita la cría, o sea, se reproducen con vacas también especializadas para reproducir, ni siquiera hay como un factor natural. Estas vacas lecheras tienen las caderas más altas para que le permitan tener más cría y tienen también un componente genético que les hace producir más leche. Todo esto hecho en laboratorio y, y lo que hacen es que el periodo de lactancia de la vaca es harto, es largo, es como de 11 meses. Y a los 3 4 meses a las madres las separan de sus crías eh, y las ponen y le sacan la leche para la producción y estos procesos son generalmente de 3 a 4 veces durante el día. Entonces igual se puede inferir claramente a partir de este proceso. A mí me ha tocado, yo he ido a lechería y he visto este proceso y es súper esclavizante. Eh, la, Me tocó también hacer una práctica en una planta de AgroSuper de que es faenadora de cerdo y el proceso es muy similar. Eh, Se faenan alrededor de 4.000 a 6.000 cerdos diarios y eso ya tiene una huella de carbono enorme que nos está afectando todo y que finalmente no sé si sea tan necesario. Se prioriza un sistema de comercio antes que la vida de nosotros, de los animales. Y por lo menos a mí me afecta harto y me gustaría poder transmitir igual que quizás esta clase tiene un sentido especial más allá de los contenidos que son importantes, pero también
de la concientización que tenemos sobre nuestro medio y de que no la vendamos. Bueno, la crisis ambiental. ¿A qué se refiere esta crisis ambiental? Es la disminución de la sustentabilidad de la vida. Requiere que vivamos de acuerdo a la potencialidad del lugar. Esto quiere decir que no podemos sobrepasarnos de la capacidad de carga a la capacidad natural que tiene nuestro hábitat para recuperarse a través de sus propios mecanismos, lo que le comentaba sobre la agricultura. Nosotros tenemos que dejar un periodo en el que la tierra, el suelo respire, en que la materia orgánica se descomponga, en que la actividad microbiana que está generalmente asociada a las raíces de las cosas puedan captar los nutrientes. Nuestras prácticas de producción, consumo y distribución y muchas otras prácticas también, por lo general no han contemplado los ciclos en la naturaleza y la renovación. Finalmente estamos tratando de mecanizar a nuestro gusto y a nuestra conveniencia estos ciclos naturales, pero eso no es posible. Nosotros no somos Dios. Nosotros no sabemos realmente cómo esto funciona. Y aunque, y aunque lo sepamos, no estamos siendo conscientes y no estamos eh, dejando estos tiempos necesarios de rejuvenización, ponte tú, por así decirlo, de nuestro hábitat, de nuestro planeta. Estas prácticas de producción, consumo y distribución se pueden vincular mucho a lo que es el sistema económico en el cual estamos inmersos hoy en día, que es un sistema de obsolescencia, un sistema lineal, en el cual tú te compras un celular, lo usas un año y, y ya va a salir otro, y aunque te siga funcionando el que tú tienes una necesidad de comprarte el siguiente y así. Y así va con todo, con las empresas textiles de nuestra ropa. Y eso es algo que todos poco a poco tenemos que ir dándonos cuenta y cambiar un poco este sistema económico a un sistema económico circular. Y quizás han escuchado de ese concepto. Me estoy saliendo un poquito así de qué es lo que es la materia, pero no sé si les parece interesante. Si no, podemos seguir, ¿no? Eh, ¿Habías escuchado antes de la economía circular? Según yo, igual es algo que, que por lo menos, no sé, en Instagram he visto harto. Y es algo igual que está como ahora surgiendo, que tiene que ver con procesos de... Yo cuando lo estudié o cuando lo vi, la verdad, tenía 3 R, que era como reutilización, reparación y reciclaje, como en ese orden, ¿sabes? Si tú tienes algo, ideal sería que lo reutilizara, si no puedes, que lo reparara, si no puedes, que lo reciclara. Pero de ahí en más empezaron a salir otras R que tienen que ver con estas prácticas que buscan no darle un fin a la vida de un objeto, sino que seguir perpetuando y usándolo para no producir más. Esa es la idea de la economía circular, también tiene un sentido un poco en que en el estar en contra un poco de esta obsolescencia programada que tienen los productos, en que tú te compras algo y muchas veces sabes que te va a fallar en un corto periodo de tiempo. No es que quiera estigmatizar a las tiendas chinas, pero es un ejemplo, ¿cachai? Es un ejemplo de esto. También eh, creo que a- a- Apple tuvo como un problema así por equipos que fallaban en un plazo de un año o de algo así. Eh,
porque eso le conviene al sistema, eso quiere que nosotros también estemos haciendo, que estemos consumiendo, que tengamos lo último de lo último, porque lo último de lo último es lo mejor. Pero yo creo que lo mejor es poder dejar algo para que vivan, no sé, pues, nuestros hijos, su hijo, yo no sé si quiera tener hijos realmente, pero a veces no es necesario tener esta mentalidad y finalmente eso, un cambio de paradigma un poco del antropoceno hacia un paradigma en el que nos encontremos y le demos un valor intrínseco y no un valor utilitario a nuestro entorno. Un valor intrínseco me refiero al valor que tiene de por sí, solo por ser y estar un árbol, tiene el mismo derecho que yo de estar y estar ahí parado. Y yo a ese árbol no lo veo como un valor utilitario en que lo puedo cortar y hacer celulosa para hacer papel, o hacer un mueble, o hacer muchas cosas. Y si lo hago, y si decido hacerlo, tener en consideración, mira, este es un árbol nativo, o este es un árbol exótico, este árbol le está haciendo bien a este lugar, no le está haciendo bien a este lugar, y, y replantarlo, equilibrar, compensar estos gastos ambientales. Más o menos eso es como los conceptos de la economía circular. Eh, Va un poco más allá de números de economía y eso, también va en cómo nosotros lo reflexionamos. Eso me estoy yendo en la y disculpa. Bueno, volviendo a la crisis ambiental, las consecuencias que se pueden evidenciar son, como mencioné, la destrucción y degradación de hábitat, contaminación atmosférica, contaminación marítima y terrestre, introducción de especies exóticas, que esto se da por el cambio climático, empiezan a llegar especies exóticas que pueden vivir de mejor manera, eh, quitándole los recursos a las especies nativas, que cada vez hay menos. Pues no sé si son todos aquí de Santiago. Bueno, sé si, bueno, igual es súper fácil verlo aquí en Santiago, esta introducción de especies exóticas en la calle, la mayoría de estos árboles que podemos ver, eh, tanto ya sea de arbolado urbano como el bosque esclerófilo, que es el que se desarrolla aquí en la zona central, se ha visto, aparte de destruido y de haber bajado su población, es que ahora predominan más que nada eh, espinos, espinos, porque estos espinos lo que buscan la gente que los plantó, estos planes de reforestación partieron hace poco, porque hoy hace poco nos dimos cuenta que había una crisis ambiental, pero eso es mentira, siempre quisimos mirar hacia otro lado, y ahora cuando ya se nos fue de las manos, intentamos hacer algo. Estos pinos eh, están puestos ahí por un proceso de restauración ecológica, que también tiene que ver un poco con lo que hablamos hoy, y esta restauración ecológica lo que busca es poner estas especies pioneras para generar mayor cantidad de biomasa. Esta biomasa después promueve el desarrollo de especies nativas y todo. El problema fue que plantaron muchas. El espino no es una especie que necesita mucha agua, por lo tanto, escasez hídrica no es un problema para ellos, pero son muy buenas colonizadoras y le están quitando espacio a los peumos, a los que ya hay. Muchas otras especies que sí necesitan de luz solar, que sí necesitan de más cantidad de agua. Finalmente hay un mal manejo forestal, tampoco hay mucha concientización. A mí me gusta esto, irme al cerro, ir a mirar, y cada vez que hoy encuentro basura, encuentro gente que igual va a vacilar, y no es que esté mal tampoco que uno vaya a vacilar, pero estar consciente igual, pues, como limpiar y no dejar todo sucio. Dentro de todo esto hay personas que estudian y se especializan en la conservación, y es un concepto que igual tiene sus años y que es la biología de la conservación. Esta biología de la conservación es una parte de la biología que nace en respuesta de esta biodiversidad.
se ocupa de estudiar las causas de la pérdida y en todos sus niveles, y de cómo combatir y frenar esta pérdida. Busca soluciones científicas que se traduzcan en legislaciones que frenen el actuar indiscriminado del humano a la hora de usar los recursos naturales. Actualmente, o no sé si actualmente, porque es del 2012, pero el acuerdo más reciente que se ha hecho en relación a esta biología de la conservación es gracias a Careiva y Marvier en el año 2012, que postulan lo siguiente. Como punto número 1, la conservación debe ocurrir dentro de los paisajes alterados por el ser humano. Es decir, los pocos lugares que quedan prístinos no deberían, prístino es como decir virgen. Eh, la idea es que la conservación ocurra no en esos lugares. Existe un caso emblemático hace poco, en el sur hay un montón de salmoneras, y que hacen como con unas mallas, ponen ahí en el mar, en la zona costera, como unas rejas. No sé si las han visto, o si han tenido la oportunidad de viajar allá, o si han visto fotos. Igual hay un montón de fotos, y se generó harta polémica hace unos meses, que una empresa decidió tomar unas aguas prístinas de un lugar prístino para poner estos salmones y sacarle un provecho comercial. Y como no existen políticas públicas asociadas, los locos pudieron llegar y hacerlo y vender su producto más encima poniendo lo que son salmones de aguas prístinas. Y los salmones de por sí son especies muy colonizadoras, o sea, si llegara a romper una que sea una de las rejas que tienen, y va a disminuir la biodiversidad considerablemente de una zona que debería haber estado protegida por el Estado y por nosotros mismos. Nosotros mismos también fuimos que haber sancionados y enjuiciado quizás hasta socialmente a una empresa que busca hacer ese tipo de cosas. La conservación será exitosa solo si todas las personas apoyan los objetivos de la conservación. Esto es importante igual. Esto no es un trabajo solo de profesionales. Nosotros somos también potenciales conservacionistas. Desde que un día decidamos salir y recoger un papel que veamos, igual es súper cliché lo que hablo, pero es importante, hasta ese tipo de actos es importante, y el reflejarlo también a ustedes, y si a alguno le hace sentido, también seguir compartiéndolo, porque estos esfuerzos científicos también considera mucho tiempo, gasto de plata, y la idea es que se puedan ver resultados positivos para elaborar un bienestar común. Eh, Quizás ahí tenemos que cambiar nuestro consciente colectivo y preocuparnos un poquito más sobre esto. Los corporacionistas deben trabajar con las corporaciones, deben estar vinculados a megaproyectos y deben intervenir en los estudios de impacto ambiental. Existen varios casos igual en Chile, pero yo creo que yo estoy como dando la lata, pero en donde no han habido estos conservacionistas y han hecho lo que quieren finalmente, pues, y resulta en un desastre ecológico grande, que no solo perjudica ya tanto la biodiversidad. Si a uno no le preocupa tanto la biodiversidad y dice, no, sabéis que a mí me preocupa más tener plata, incluso malas decisiones en estos megaproyectos pueden significar pérdidas de plata, no solo en el sector económico de donde se está realizando esto, sino que también si ponte tú, yo pongo una planta de celulosa en un lugar y no lo hago bien y empiezo a tirar los desechos al río, este río puede que tenga, no sé, especies muy bacanes de cisne, eh, las cuales se van a empezar a morir, y todo el sector, tanto de turismo como de recreación, va a bajar considerablemente. Nadie va a querer ir a un lugar donde el agua está contaminada, huele a cochino y hay sonido de maquinaria todo el día. Entonces, también tiene que ver con eso. Solo buscar maximizar metas de conservación y económicas, es decir, que todos los esfuerzos, tanto físicos, económicos, vayan de la mano con una maximización de la conservación.
y del equilibrio del ambiente. De esta manera, la conservación va a poder tener éxito. Eso es por, por la clase de hoy. Tengo preparado no sé si ustedes conocen una página que se llama Kahoot. ¿La han visto alguna vez? ¿Han participado en algo? Bueno, hice un pequeño cuestionario es finalmente eso, es como una página donde uno pone unos números, como un código, y va respondiendo unas preguntas. Y lo hice con lo que vimos hoy en la clase, y yo no sé qué les parece si es que clase a clase quizás fuésemos haciendo algo así como de repasando sobre la clase anterior, o con, no sé, ¿qué les parece? Bueno, no sé si me acuerdo, no sé si estuvieron en la clase pasada que hice, que había dicho que podía encontrar una forma de hacer como mini grupos dentro del Zoom. Creo que no voy a poder, pero estoy viendo en otras páginas donde se puede hacer eso, porque para eso se necesita como el Zoom muy pagado y no lo tenemos. Entonces, pero creo poder encontrar una solución. De cualquier forma, los voy a mantener al tanto clase a clase. Por ahora podríamos hacerlo del Kahoot y eso. Así que se pueden meter a esa página que les mandé en el chat, y les voy a mandar un numerito ahora y lo ponen, y para que comencemos la actividad.